durante el reciente proceso legislativo en la Cámara de Diputados acerca del proyecto de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, las fuerzas conservadoras votaron en bloque en contra del dictamen a discusión, impidiendo con ello que las fuerzas de la Cuarta Transformación alcanzaran la mayoría calificada para su aprobación. Los diversos análisis de este hecho destacan, por un lado, la posibilidad de que esta alianza legislativa conservadora se mantenga en las siguientes discusiones de reformas constitucionales. Al respecto, es muy probable que eso suceda en torno al debate acerca de quién va a depender la Guardia Nacional y el último aspecto, por sus acontecimientos ideológicos, tiene que ver también con la posible reforma electoral. Debemos estar atentos a estas dos reformas en caso de que se presente la iniciativa para apoyarlas, para que no se piense que dejamos de impulsar las propuestas que creemos más convenientes, pero conscientes de que si se genera un gran apoyo ciudadano, va a ser más fácil que se haga. En el caso de la Guardia Nacional, se trata de evitar lo que ya pasó con la Policía Federal, que dependía de la Secretaría de Gobernación y finalmente se descompuso y los principales responsables de esa corporación están ahora procesados por complicidades con el narcotráfico en Estados Unidos. Se pretende que dependa de un mayor control a través de las Fuerzas Armadas y que eso garantice mayor eficiencia. Y en el caso de la reforma electoral, es evidente que hay una burocracia vinculada a los partidos del antiguo régimen que hay que remover para darle paso a una modernización del sistema político electoral que impida que siga siendo tan caro y que además se preste a las múltiples manipulaciones que se cometen en los diversos procesos electorales. Ahora bien, en lo más relevante acerca de la votación de la cuestión eléctrica es la manera en que la ciudadanía perciba y califique la conducta de cada uno de los bloques. Todavía es prematuro para sacar conclusiones, pero un indicio lo ofrece el hecho de que diversos estudios de opinión efectuados después del pasado 10 de abril arrojaron un repunte significativo en los niveles de aprobación del presidente de la República. Habrá que evaluar cómo se refleja este acontecimiento en las tendencias electorales en las próximas contiendas que van a celebrarse el 5 de junio próximo en 6 entidades de la República en donde se va a cambiar de gobernador. Ahora bien, se ha abierto un debate en torno a si se les debe calificar como traidores a la patria o no a los legisladores del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano que votaron en contra de la reforma eléctrica. Al respecto, el Código Penal Federal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, fracción 1, establece que comete traición a la patria quien, y cito textualmente, realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. ¿Votaron por eso? Sí. Someter a la nación
al grupo empresarial, por ejemplo, español, de nombre Iberdrola, que pretende controlar la producción y distribución de la energía eléctrica. Por eso votaron. Por eso es muy importante que se tenga presente ese delito que cometieron. Eso y no otra conducta cometieron los legisladores que votaron en contra de la reforma constitucional en materia de energía eléctrica el pasado 10 de abril. Ahora bien, para defenderse, los traidores a la nación afirman que se trata de una campaña de odio únicamente por pensar diferente. Al respecto, con esa argumentación, resultaría que Antonio López de Santana no fue un traidor a la patria por haber vendido la mitad del territorio nacional, sino que solo pensaba diferente. Esa es la concepción que ellos tienen. Ante la gente hay que denunciar a quienes actuaron antipatrióticamente. Esa es una cuestión estratégica para sumar conciencias y voluntades a nuestra causa. No únicamente durante los próximos meses, sino de aquí hasta la sucesión presidencial del 2024. También hay que aclarar acerca del discurso de odio. Ha sido la derecha la responsable de inocular en la mente de los mexicanos acusaciones terribles en contra de la Cuarta Transformación y particularmente de Andrés Manuel López Obrador. Fue la derecha en las épocas de Calderón quienes iniciaron una campaña diciendo que Andrés Manuel era un peligro para México, ¿se acuerdan? Fue la derecha, fueron estos legisladores quienes dijeron que si Andrés Manuel ganaba, iba a haber una catástrofe, que se iban a ir los capitales de inversionistas extranjeros, que le iban a expropiar a la gente sus casas para meter venezolanos en su domicilio, que el dólar se iba a devaluar y que iba a andar por arriba de los 30 pesos por dólar. Y a los simpatizantes de López Obrador los han calificado de manera ofensiva, racista, excluyente, y al propio presidente diario lo ofenden, lo insultan, lo ningunean. En otros países eso no se permite. Por ejemplo, en España está prohibido referirse así al rey y hay un delito que se llama injurias al rey o a la corona. Y también eso existe en muchos lugares del país. Y aquí la derecha abusa de las libertades que hay y sin embargo dice que no hay libertad. Y claro, cuando se les revierte con los señalamientos acerca de su conducta, entonces dicen que es discurso de odio y que se atenta contra su libertad de expresión. Y se pretenden victimizar como esta diputada veracruzana que se hizo famosa en el pasado porque ella, en estado de ebriedad, atropelló y mató a un peatón allá en Veracruz, y que ahora, porque le robaron su bolsa mientras cambiaba una llanta ponchada de su vehículo, se victimizó y dijo que era porque había votado en contra del dictamen de la reforma eléctrica. Y ahí fue Cuevas a hacerle coro sin mayor pudor. El pasado fin de semana, el presidente nacional de Morena, en un festival que hizo alrededor de la Alameda Central, mencionó la posibilidad de que se hiciera una consulta a la gente para que la gente dijera si se les acusa a los legisladores del PRI, del PAN, del PRD y del MC de traidores a la patria.
creo que es bueno hacer esa consulta. Hay que preguntarle a la gente que digan si traicionaron o no a la patria, si pusieron por delante los intereses de otras naciones, de otros grupos en demérito de los compatriotas mexicanos. Y sirve que se sepa, porque lo que temen los legisladores que votaron es que se sepa lo que hicieron. Pero esta consulta serviría para ir aquí en la Cuauhtémoc, por ejemplo, a señalar a Cintia López Castro o a Gabriela Sodi de que votaron en contra de México. Y en todo el país se podría señalar y que la gente opine, que diga y que se movilice, que no sea solamente un asunto coyuntural, sino que se haga campaña y que vayamos a recorrer las colonias, los barrios, los pueblos, las unidades habitacionales, para que la gente vaya y opine si considera que cometieron traición a la patria o no. Los legisladores del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, ¿por qué se preocupan tanto que se hable del tema? Si ellos están convencidos de que su votación fue para bien de México, que vayan y expliquen, y no que nieguen, que vayan y expliquen por qué España está en crisis energética de electricidad como consecuencia del poder que tiene ahí la empresa Iberdrola. Que vayan y expliquen cómo fue que sobornaron a Ricardo Anaya para que votara a favor de esa reforma en la época de Peña Nieto, como hoy el propio Emilio Lozoya, según lo publicado en el periódico Milenio, señala que sobornó a Ricardo Anaya por instrucciones del presidente, porque dice la nota, a Ricardo Anaya le gusta mucho el dinero y era un aliado natural. Eso según lo declarado por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. No quieren que se diga o que se sepa, pero la gente que recibe su cobro de luz cada bimestre tienen que enterarse y todo lo que está de por medio. Y no quieren que se sepan cosas que han hecho. Imagínense, ahora que ya se votó la ley, las reformas a la ley minera para que el litio, que es un mineral muy importante para la industria informática, sea propiedad de la nación. ¿Saben qué? Salió a conocerse que durante el periodo de Peña Nieto y de Calderón ya le habían otorgado a una empresa china en concesión durante 100 años una proporción importante de muchas hectáreas para que esa empresa lo explotara. Claro que ahora ya no van a poder hacerlo y tienen que explicarlo. Eso es lo que verdaderamente hay que saber. Y eso hay que explicárselo a la gente para que cuando vaya a votar sepa lo que realmente representan el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, y no se dejen engañar. Ahora que hay elecciones, por ejemplo, le traicionó el subconsciente a la candidata del PRI, a gobernadora en Hidalgo, Carolina Villano, porque en una entrevista declaró que era un gasto muy oneroso el pago de la pensión para los adultos mayores, que había que mejor destinarlo a otras cosas. Eso es lo que ellos realmente piensan. Cuando Andrés Manuel propuso allá por el año 2000, 2001, otorgar la pensión a los adultos mayores aquí en la ciudad, el presidente Fox se opuso a ello porque dijo que el dinero no iba a alcanzar. Y no solo no se pagó la pensión aquí, sino que se volvió nacional, ahora es universal para todos los adultos mayores, ya se duplicó el monto y además se bajó la edad para que a partir de los 65 años y no los 70
puedan recibir ese beneficio los adultos mayores. Ahora el PRI se descara porque ellos prefieren que sus recursos se destinen a otras cosas que ellos puedan utilizar para seguirse enriqueciendo. Por eso es buena la propuesta de Mario Delgado de hacer una consulta. Podría ser alrededor de las fiestas patrias, a propósito del nacionalismo. El domingo 11 de septiembre podría ser, o el siguiente domingo, el domingo 18, para que recordemos lo que realmente representa defender al país. Y no dejemos de lado este debate y la gente sepa qué fue lo que hicieron y que no quede impune. Y aquí en la alcaldía Cuauhtémoc también hay que seguirlo haciendo, para que además pues nos mantengamos ocupados siguiendo con el trabajo de vinculación con los ciudadanos en cada una de las zonas del país. Que no nos alejemos de la gente, al revés, que nos acerquemos más. Y si el INE solo puso 57,000 casillas en la consulta, pues pongamos nosotros más. No tiene por qué organizar el INE esta consulta, la podemos organizar nosotros, como cuando consultamos a la gente acerca del FOBAPROA hace ya algunos años. Y eso nos va a permitir organizarnos más y mejor. Yo les invito a seguir manteniendo la vocación patriótica y en defensa de la soberanía nacional. Sobre todo porque se acerca la fecha conmemorativa del 5 de mayo de 1867, cuando los mexicanos en Puebla derrotaron al imperio francés que nos había invadido. Y vuelvo a decir, los conservadores que trajeron a Maximiliano, ¿fueron traidores a la patria o no? Pues sí. Pero la derecha diría que únicamente pensaban diferente y que ahora no hay que hablar mal de todos los conservadores que traicionaron a la patria y nos trajeron a un emperador austriaco a gobernarnos, que ni pudo, pero nada más la tentativa nos causó muchos daños. Eso es lo que hay que recordar en la historia de México y mantener vigente en este momento. Sí son, y hay que decirlo, traidores a la patria los legisladores del PAN, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano que votaron en contra de la reforma constitucional de materia eléctrica. Y los patriotas verdaderos tenemos que señalarlo y defender a México, porque al defenderlo estamos asegurando el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. ¿Sí o no es cierto? Pues abajo los traidores y vivan los patriotas. Buenas tardes.